Hola amigos, bienvenidos a Podcast Toyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estoy con el episodio número 2 de la entrevista con Cecilia Salvucci Sensei, que nos dio un vistazo, un pincelazo de lo que fue su vida del karate dentro del Uechi Ryu. Nos habló también sobre las características del Uechi Ryu en el episodio anterior. Y ahora vamos a hablar de un tema que es una materia que este podcast tiene en debe, eh, y que también es importante abordar porque eh, muchas veces nosotros, los karatecas hombres, eh, somos ciegos a la problemática y en realidad es un tema que puede calar muy hondo y que puede definir la experiencia de gente que se acerca al dojo, que intenta profundizar y que encuentra una serie de obstáculos de las cuales nosotros no somos conscientes. Incluso, por ejemplo, el otro día estaba hablando en un podcast sobre las dificultades de ser karateca y estar casado, tener una familia, y alguien de la audiencia me dice, sí, pero eso, el hecho de qué hacer con los niños, todo eso, eso lo están viendo desde la perspectiva masculina, porque la mujer tiene que estar embarazada, tiene que llevar el bebé 9 meses, tiene que pedir licencia del trabajo, no puede entrenar. Después tiene toda la parte de la etapa de que el bebé es lactante y todo eso. O sea, son una serie de condicionamientos que son específicos a la experiencia de ser karateca siendo mujer. Y me di cuenta de que soy miope y que hay un montón de cosas de las que no soy consciente ni las he pensado. Y bueno, y teniendo una sensei del calibre de Cecilia Sensei, pensé, está servido, el plato está servido, es para entrarle porque la realidad es, por lo menos en mi experiencia, es que hay en los dojos y en el karate somos mucho más hombres que mujeres. Y, y nunca nos hemos parado a pensar por qué. Entonces, bueno, hoy tenemos la oportunidad de entrar en ese ámbito, en parte creo que podría ser una fantástica oportunidad para que mujeres que se acerquen al karate encuentren un ejemplo, un faro en la oscuridad de cómo avanzar dentro del karate, pero también para nosotros que estamos del otro lado, que estamos miopes, ser consciente de lo que están pasando nuestros alumnos y nuestros compañeros de género femenino. Entonces, bueno, Sensei, bienvenida al podcast y gracias por nuevamente dedicarnos tu tiempo y tu sabiduría. Muchas gracias a vos, Jorge Sensei, por la invitación. Siempre es un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. La verdad que me da hasta un poquito de vergüenza hablar en estos términos, ¿no? de ignorancia, pero bueno, mejor tarde que nunca. Y bueno, vamos a tirarnos al tema, porque como dije en la introducción, es una realidad de que el karate históricamente ha sido dominado por el género masculino, incluso en las historias, en las fábulas del karate. Yo me acuerdo haber leído que la esposa de Matsumura, Sokon, el Bushi Matsumura, se negaba a casarse con alguien que no la pudiera vencer. Y venían guerreros de todos lados a pelear con ella y ella los tapaba a todos, hasta que apareció Matsumura y él la pudo vencer y bueno, se casaron. Eh, pero no sé ni cómo se llama. La historia no cuenta ni su nombre, ni qué estilo, ni qué maestros tenía. Digo, evidentemente era alguien, una, una karateca excepcional, porque de todos los que pasaron frente a ella, el único que sobrevivió fue Matsumura, y no sabemos nada de ella. Y eso es arquetípico de la psicología del karate. Entonces, me gustaría empezar. Tengo 3 áreas en las que me gustaría entrar y estoy seguro que tú tienes otras áreas entonces, si nos podemos complementar, porque estaba pensando que tiene que haber diferencias en el aspecto social, el aspecto, o sea, de interrelación
entre sensei y alumnos y con otros alumnos, etcétera, etcétera, dentro del dojo. Tiene que haber también particularidades en el aspecto físico, de cómo se entra en el karate desde el punto de vista físico, especialmente un estilo como el que haces tú, que es eh, eh, horripilantemente duro, y también desde el punto de vista técnico, ¿no? Que creo que hay conceptos técnicos y tácticos que le quedan mejor al hombre que tenga mucha fuerza física y menos a aquel que sea. Me imagino que tiene que tener una táctica y una estrategia propia para poder eh, encontrar gente que es más fuerte, más alta, más gorda, ¿no? Entonces, bueno, te doy la palabra, Sensei. Gracias, Sensei. Recién cuando estabas comentando lo de Matsumura y la esposa de Matsumura, se me venía a la cabeza inmediatamente el tema de casos que yo conozco alrededor mío, en donde el varón siempre tiene que ganar más en el trabajo que la mujer, ¿no? Porque antiguamente nos medíamos por el físico, hoy nos medimos por el dinero. Y he tenido amigas que tenían muchos problemas cuando ellas ganaban mucho más que su cónyuge. Así que yo creo que está instaurado, muy instaurado fuertemente, que el varón tiene que ser el que sale de la cueva a cazar el mamut, como se explica muy rústicamente, y la mujer tiene que estar supeditada únicamente a cuidar el nido en casa y no se la pone en una posición de generar algo. Cuando en realidad si uno analiza un poquito más profundamente, incluso desde la biología, la mujer es la portadora de vida, es la que se encarga de incluso criar al varón durante todos sus primeros años de vida, de nutrirlo, tanto al varón como a la mujer. Entonces, siempre me pareció un poco sonso, ¿no? Esto a lo que hemos llegado hoy, de tener una sociedad que se apoya más en el varón a la hora de construir y no tanto en la mujer, siendo que es un poquito la naturaleza femenina también te lleva a eso. Y por otro lado, justo hablando del tema de llevar adelante un embarazo, nosotras tenemos un umbral de dolor superior a Mucho nuestros más superior. compañeros por una cuestión meramente biológica. Entonces, si bien no desarrollamos musculatura o esqueletos tan grandes o prominentes como nuestros compañeros, tenemos otras características que hacen que físicamente podamos también encontrar nuestro lugar a la hora de defender nuestros intereses, sean cuales sean, ¿no? Eso está clarísimo. Y qué bien que tocase ese tema de los ingresos y la división económica de la pareja, porque me parece que es típico, es arquetípico. Mi esposa es 5 años mayor que yo y estamos juntos de que tengo 15 años. Entonces, durante la gran parte de nuestra relación siempre ganó más que yo. Y nunca logré comprender. Para mí, digo, yo soy de Peñarol. Cuando gana Peñarol, no me importa quién hizo el gol, ganó Peñarol. Lo mismo en mi familia. No me importa quién trae los ingresos. Por supuesto, los dos intentamos aportar lo mejor posible de nuestra capacidad, de nuestras posibilidades, pero jamás me pararía a pensar de que mi esposa gana más que yo. Eh, y me parece que eso es generalizado. Y también lo que dices del parto. Yo estuve en el nacimiento de mis 3 hijas. Y ustedes, por suerte, tienen, no sé, qué químico en la cabeza que después de parir se olvidan. Pero yo quedé traumado de la violencia. Quiero usar esa palabra, porque es como ver un terremoto o ver un ciclón, la fuerza de la naturaleza que posee a la mujer en ese momento. Y uno dice, pero yo soy así. Es como mirar, es como pararse en la playa y ver un maremoto y decir, bueno, viene la ola y me asesina. Porque es algo primal. Y ustedes están en completa sintonía con eso y navegan esas aguas y nosotros no, por duros y fuertes y que nos creamos. Y el tercer elemento que quería, porque me parece que pusiste muchas cosas sobre la mesa ahí, es que cuando hablas de que nos crían a nosotros los varones, y el ejemplo más
nítido, claro, de fortaleza, de estar contra todo y contra todos para salvaguardarme, es de mi madre. Em, y entonces, y no pienso en mi madre como una persona débil, pienso en mi madre como la persona más fuerte que he conocido. Y en cambio, a la hora de llegar al dojo, las vemos a las mujeres como el género débil. Y cuanto más hablamos, más me doy cuenta de la profunda estupidez que conlleva esto, pero es algo que hemos arrastrado históricamente desde había que salir de la cueva a matar el mamut, pero también dentro de la cultura del karate, desde Okinawa a Japón después a nuestros países, que la cultura latina no se caracteriza por ser especialmente liberal en eso, ¿no? Este, pero entonces decime, Sensei, porque como hablábamos la vez pasada, empezaste de jovencita, empezaste de niña, y cuando calzaste en serio tenías 14 años, y eras bien, bien, bien jovencita. ¿Cómo fueron esos primeros pasos y encontraste algunas cosas en las cuales pensaste tengo que prestarle atención a esto si voy a sobrevivir acá adentro? Uf, sí, un montón. Pero me hiciste acordar, por ejemplo, cuando nosotros éramos chicos, yo soy hermana mayor, tengo 2 hermanos varones. Entonces, en la mayoría del grupito en el barrio cuando éramos chicos eran todos varones, así que yo vivía jugando con ellos. Por eso, para mí, después de empezar karate no fue un trauma ni un problema, siendo que a veces las chicas de mi edad sí tenían problemas, porque las mamás no las dejaban ir a karate, porque era algo de varones, ellas tenían que ir a patín o danzas. Y yo hacía las 2 cosas a la vez. Siempre fui muy curiosa, así que cuando era chica pasé por todos los deportes que se me ocurrían y por todas las actividades culturales también. Siempre tuve una inclinación hacia la música, así que yo no tenía ningún empacho en ir de las clases de piano a las clases de karate. Para mí era totalmente normal. Pero sí es cierto que cuando entré al dojo, al principio no, cuando era chiquita no, en la primera etapa no, pero de adolescente sí me di cuenta que tenía que medirme mucho con mis pares varones. Y obviamente cuando uno no es técnico, esto nos pasa a ambos sexos, lo que hacemos es recurrir a la fuerza. Si yo quiero que una técnica entre o entre, bloquear o bloquear y golpear o golpear, y no tengo técnica, lo que voy a hacer es fuerza. Entonces, al principio sí, en la etapa de Q éramos todos bestias y yo trataba de ser bestia y obviamente mis compañeros varones me superaban, pero eso no me hacía menos aguerrida, más lo intentaba, más tiraba. Pero bueno, son cosas que después con los años uno despacito se va dando cuenta en el camino de decir, no, a fulano no le puedo ganar por el lado de la fuerza. Voy a tener que buscar otra estrategia, que a veces me lo daba la técnica misma de Uechi-Ryu y otras veces yo personalmente fui echando mano a otras cosas. Fui aprendiendo a desplazarme fuera de la línea de ataque, que no era algo que a mí me lo enseñaran en el dojo, lo aprendí por fuera. Años más tarde encontré cómo insertarlo correctamente en Uechi-Ryu. Pero echaba mano a cualquier recurso que yo encontraba para que no me gane el otro. Era esa lucha, pero no era por el tema de la lucha varón-mujer, en el dojo éramos todos iguales, yo te quería ganar, no me importaba, si era más grandote, nada. Pero también tenía mucho que ver con mi crianza, nosotros no hacíamos mucha diferencia en casa entre los que eran mis hermanos y yo. Éramos los 3 que íbamos para todos lados, jugando juntos, rompiéndonos la cabeza, jugando con la bici, así que se me dio, digamos, de manera bastante natural y sí me espantaba un poquito cuando escuchaba que mis amigas tenían este impedimento desde casa, pero bueno, cada uno tenía que recorrer su camino. Así que te criaste pegándole a los varones, a tus hermanos menores. Sí, hasta que también ellos obviamente me pegaban a mí, ¿no? Y un día nos dejamos de jorobar porque yo había aprendido a pegar fuerte. A mí me encanta ver ese desarrollo en mi dojo. Tenemos un entrenamiento familiar también, donde los padres entrenan con sus hijos. Y no voy a olvidarme nunca más un día que cayó un cinturón negro mío que tiene cuarto dan, y se le ocurrió ir a ese entrenamiento con su hija, que su hija también era cinturón negro, pero una muchachita en ese momento tendría unos 14, 15 años. Y uno de los ejercicios era
pegarle en el estómago a papá o a mamá, ¿no? Hacer un suki. Y con el primer suki lo fundió, lo dejó doblado en el piso. No se imaginaba que esa muchachita de 15 años podía pegar de esa forma. Porque nosotros tenemos justamente ese prejuicio de que tengas el cinturón que tengas, primero sos mujer y sos débil. Y se demostró en la práctica ahí lo fuerte que podía pegar una muchachita que había entrenado desde los 5 años, ¿no? Entonces, pero eso es una observación que haces por ejemplo, de salir de la línea de ataque. Una de las experiencias que tengo yo es, una vez estaba en la asociación que yo pertenecía en aquel momento, estaba basada en Inglaterra y tenían campamentos de verano de una semana en Kent. Y bueno, yo participaba como siempre. Y venía un examen de Dan, de tercer Dan. Y una de las que iba a dar el examen era una muchacha, muy buena, muy buena. Pero que ella intentaba ser más varón, o sea, su táctica era ser más varón que los varones. Invertía muchísimo en la fuerza. Entonces me acuerdo que mi sensei me dijo, ¿podés ser el uke de ella? Le digo, no. Me dice, ¿por qué? Y porque si no hago a mi estándar actual, natural, si la dejo ganar, por así decirlo, la disminuyo a ella. Y si salgo a romperla, me disminuyo a mí. Así que arreglar la ecuación, arreglar la voz, sensei, porque justamente ella no utilizaba, como hacías tú, las ventajas de la movilidad, de la suavidad, sino que era más Hulk que Hulk, más católica que el Papa. Y en ese sentido, podés que no te alcance, ¿no? O sea, si vas a la fuerza, al final el más fuerte gana. En cambio, si utilizas otra táctica, no importa, ¿no? O puedes anular esa fuerza. Claro, pasa que yo, por ejemplo, cuando estoy en el dojo, no me fijo mucho quién es varón, quién es mujer, sino que a la hora de combatir o de hacer cualquier ejercicio, yo me fijo en el cuerpo del otro, porque a veces puede ser un muchacho, pero bastante flaquito, entonces va a llevar adelante su estrategia de manera diferente. De hecho, tenía un chico acá de 17 años que les pegaba a todos porque era así de flaquito, súper veloz. Era muy difícil de agarrar a ese chico porque era escurridizo y cuando entraba fuertísimo. Era genial su laburo. Después hay que medir también el conocimiento técnico de la persona. Entonces, a veces los cinturones nos pueden llegar a ayudar un poco a darnos una idea, pero tampoco, hasta que uno no lo ve moverse. Y después el temperamento, porque como volvía este nene chiquito físicamente, él tenía un temperamento en el que él se había dado cuenta que lo suyo era la picardía. Entonces, estaba todo el tiempo engañándote, te amagaba hacia un lado, te entraba por el otro. Y decías, pucha, otra vez entró este pibe. Y entonces, pero ojo, no tiene nada que ver con si era varón o era mujer. Era el pibe tenía toda su cabeza puesta en ver cómo te iba a pegar y qué iba a usar para eso. Después tenés otro chico de 17 años, pero que ya creció físicamente, ya es más grandote, robusto, que incluso se ponen a hacer fierros, entonces son más corpulentos, y él va a desarrollar otra estrategia, pero también tiene que ver con su temperamento, con su nivel técnico. Entonces no es nada más el cuerpo que tenés lo que define lo que vas a hacer adelante, sino todo lo demás con lo que lo acompañás. ¿Cuál es tu bagaje técnico y cuál es tu temperamento? Yo creo que eso define muchísimo, más allá del género de la persona. Solo que a veces el género te ayuda, es como que te va a dar una idea de por qué lado le puedes entrar. Si es varón, decís, bueno, quizás apelo al ego y va a creer que por fuerza me va a ganar, entonces lo tengo que embaucar por ese lado. Y si es mujer, en mi caso, en mi experiencia, me ha pasado que tengo que tener muchísimo cuidado, porque como la mayoría de las mujeres estamos configuradas para ir fuerte, porque nos tenemos que sentir a la par de nuestros compañeros varones, a veces te pueden llegar a poner un roscazo importante, que te hacen recordar, uy, no, tengo que ir despacio, tengo que ir más fuerte con esta persona porque me tengo que cuidar porque va fuerte. Y no siempre me pasa lo mismo con los muchachos, como que están más relajados, como que no tienen nada que demostrar. Y las mujeres a veces sí. Sí, porque están, que eso es una buena observación, porque están un poquito más
bajo escrutinio, ¿no? Sí, Puede ser, sí, sí, puede porque ser. si todas las derrotas, es porque es mujer. Eh, y, y- y- y las victorias es porque entrenó mucho o lo que sea, pero por lo general tendemos a achacarles un montón de cosas eh, y generalizar, porque me parece lo que decís tú es esencial. Eh, la combatividad de la persona, el coraje, eh, el espíritu de guerrero, eso no va más allá de los géneros. Digo, o lo tenés o no lo tenés. No tiene nada que ver si sos hombre o mujer. Eh, pero pienso que una de las críticas que yo tengo al karate, o por lo menos no al karate en sí, pero muchas veces a la cultura del karate, que en el karate se utiliza, por lo menos en el karate que yo me formé, se utiliza una metodología de hacer las cosas hasta quebrar a todos los que están adentro del dojo, ¿no? Eh, entonces, aquellos que tienen la psicología para aguantar una derrota física, no una derrota física de que te ganen en un kumite, sino una derrota física de llegar a donde te quiebran porque no podés hacer más. Por ejemplo, yo tenía un instructor que él, todos los entrenamientos nos ponía en línea y nos empezaba a patear en el estómago, ¿no? Y no cambiaba, él te seguía pegando hasta que vos caías doblado porque no habías podido aguantar más. Y cuando terminaba contigo, pasaba el otro. Y éramos 28 y se lo hacía a los 28. Y siempre pensé que esa era una pedagogía tonta, porque eh, la manera de... Eso lo único que hace es debilitar a la persona. Salen uno o dos, salen fortalecidos, son los que sobreviven, y el resto deja el karate. En cambio, podríamos hacer las cosas mucho mejor aplicando presión, pero siempre sacando el pie del acelerador antes de llegar al momento de quiebre, ¿no? Eh, eh, presionando, pero en vez de patear en el estómago hasta que la persona caiga porque no puede aguantar una patada más, no tiene más aire, pegarle 4 o 5 patadas y después dejarlo, ir al otro, ¿no? Digo, no sé qué te parece esa... Tengo un maestro que a eso le dice la teoría de la canasta de huevos. Agarras una canasta de huevos, la arrojas contra la pared. Los huevos que no se rompieron, a esos les vas a enseñar, que es una estupidez. Porque en realidad la gente que viene al dojo, eh, vienen a que los ayudes, no a que los Claro, destroces. Ellos exactamente. vienen porque se sienten débiles y necesitan empezar a sentirse más seguros en la calle, o quieren aprender karate genuinamente porque vieron algo en la cultura del karate que les gustó, o vaya a saber qué. Eso es problema de cada uno, pero ellos vienen a que yo los ayude, no a que les demuestre que yo soy infinitamente superior. No necesito eso. Y sí, ahí creo que hemos evolucionado mucho en los últimos años, Sí. porque incluso en los años 80, los años 90, por experiencia mía y de mis compañeros, el tema era, llegaban a cinturón negro los que aguantaban, no Mm, los que sabían, no mm. los buenos, Los los que que aguantaban. soportaban, sí, exactamente. Era cascotazo tras cascotazo, era porrazo, eran lesiones, porque Mm, hoy en día mucha gente me cuenta, no, esta costilla me la rompí en karate, ok, este dedo me lo saqué del lugar en karate, ok, este diente lo perdí en karate, y yo digo, uy, yo no mm, estoy dispuesta a perder un diente dentro del karate, mm. que son cosas que ellos me cuentan con mucha liviandad y con orgullo. Hoy yo priorizo mi cuerpo, cuidarlo, porque quiero llegar a los 80 y pico años o más, si Dios quiere, bien, practicando, disfrutando y no con 40.000 cirugías por una estupidez, porque la verdad que es una estupidez. Justamente, me encanta esa analogía de los huevos porque es tal cual. Lo que decís también de que llegaban, no el que tenía mejor aptitud, sino el que soportaba más palo. Y aparte una cosa, un elemento de lo que acabas de decir es que cuando alguien viene al dojo eh, buscando fortaleza, buscando crecer, y vos los disminuís, los confirmás en su debilidad, en vez de hacerlos crecer. Para mí es casi como una traición a esa confianza, ¿no? Y más de un conflicto he tenido yo en el dojo por eso. Este,
Y Bueno, creo que... Sí, dale, sí, sí. perdón. No, no, dale nomás. Una cuestión pedagógica fundamental es que cuando uno hace un ejercicio para enseñarle a alguien a defenderse, cuando estamos exclusivamente hablando de eso, el grueso de las veces, yo como malo, posicionándome en mi rol de malo, voy a tener que demostrarle al otro que lo voy superando. Pero le voy enseñando a pulir la técnica y en un punto me tengo que empezar a dejar vencer para que la persona empiece a creer que puede vencerme y después vamos y nos ponemos a prueba en serio, si querés. Pero es parte del proceso pedagógico que yo te tengo que dar la herramienta y te tengo que enseñar a que me venzas. Y yo como instructora tengo obviamente que ceder un poco, permitirle al otro entrar con el control suficiente y ahí vamos jugando y escalando. Pero si siempre gano yo, lo único que te voy a enseñar es que vos no me podés ganar. Y no es lo que necesito enseñarle a esa persona. Justamente. Y a mí me parece que es un tema que trasciende el género, pero pienso que también ese ethos de la dureza y del aguantar, de soportar, pienso que también filtra muchas mujeres, porque nosotros los varones, y algunas mujeres que tienen hermanos varones, estamos acostumbrados a la relación física entre nosotros, ¿no? Desde que somos chicos andamos a las piñas en la escuela y revolcándonos y trepando y cayéndonos y jugando al fútbol y con las rodillas raspadas, ese tipo de cosas. Y la mujer típica, la que va a piano y va a hacer patines, y un día dice, quiero hacer karate, o tiene una experiencia traumática que la hace pensar, tengo que aprender a defenderme, y cae en un dojo con este tipo de culturas, y fue a aprender a defenderse del abuso, y lo único que encuentra es más abuso. Entonces creo que es importantísimo que piensemos como instructores, como sensei, qué es lo que queremos con nuestros alumnos, sean del género que sean. Pero especialmente también pensar qué es lo que la experiencia a la que he llegado ahora es qué es lo que no soy consciente de la experiencia femenina aquí dentro del dojo. Sí, yo siempre defiendo muchísimo mi actividad por el enorme cariño que le tengo, el enorme respeto. Pero ahora que estabas diciendo que qué es lo que hace que algunas mujeres vayan a buscar karate y después se vayan de ahí, y yo creo que es un conjunto de cosas, porque a veces hay chicas que tienen que batallar, primero contra su propia familia, que les está diciendo, ¿cómo vas a ir a karate? Eso no es de mujer. Entonces a veces batallan contra eso, batallan contra los amigos. En Buenos Aires no existe ya mucho esas posiciones tan marcadamente machistas, pero a veces en el interior del país sí, todavía sigue habiendo personas que tienen esa manera de pensar con la que fueron criados. Tampoco es por juzgarlos, pero bueno, a veces las chicas luchan un poco contra eso, luchan contra un instructor varón que quizás no sabe cómo tratarlas, que no es necesariamente bueno o malo, porque a veces el no saber cómo tratar a alguien te obliga a ser más cuidadoso, pero pierden el eje y las tratan con excesivo cariño y cuidado, y también una se siente menospreciada, porque hay un punto en el que decís, bueno, che, ya está, ya nos conocemos. Aflojale, sí. Vamos a aflojar con este tema. Y ojo, me pasa a mí incluso como sensei, han venido acá muchachos que tienen mucha experiencia en otras disciplinas y yo al principio los dejo, estamos haciendo un ejercicio y me tiran golpes muy despacio, los dejo. Pero una vez que ya nos empezamos a conocer, le digo, che, ya nos conocemos, tirame Dejate fuerte. joder. Si me pegás nos vamos a reír, no pasa nada si se te escapa un golpe. Tirame a tal zona, que son zonas seguras, y si se te escapa, nos vamos a reír, ¿qué va a hacer? Pero bueno, está esa parte y también está la otra, que en algunos dojos, pero ojo, reitero, yo creo que esto no es exclusivo de que nosotras seamos mujeres, sino que tiene más que ver con la tontería que tiene la otra persona en la cabeza. Hay muchos dojos en donde las chicas entran y sienten que todo el dojo les coqueteó. Y que no es nada más idea de ellas, porque yo lo he presenciado, de decir, sí, la verdad que sí, le está haciendo una sonrisa que no corresponde, un gesto que no corresponde, que son cosas que también pueden llegar a incomodar. De hecho, a mí eso es algo que me dice inmediatamente, bueno, este es un lugar en el que no se puede practicar y me voy a otro lado. Pero sí, eso también está.
Te iba a preguntar, no sé cómo se llama el fenómeno en América Latina, porque como todo el mundo sabe, estoy en Dinamarca, pero aquí en Dinamarca y en el mundo también anglosajón, por así decirlo, ¿no? Está el fenómeno del Me Too. Ajá. No sé si cómo se le denomina allá abajo, ¿no? Este, Eh, y sí, acá han habido fenómenos relacionados al Me Too. En realidad hay una corriente feminista bastante, por decirlo de alguna manera, bastante violenta, la veo yo, que arrancó ya desde hace más de unos 10 años, mm, con diferentes casos, pues van tomando casos mediáticos y digamos que se apoyan mucho en eso, en la denuncia a tal o cual persona, mm, y las diferentes maneras que se dan de verlo. Yo creo que es muy interesante el fenómeno porque más allá del caso al que le toque, ¿no? En cada oportunidad, ahora había un caso con un actor que era Juan D'Artés, después ahora estaba viendo otro caso con un muchacho que se llama, uy, si digo el nombre meto la pata porque mirá lo poco que miro televisión, DJ Mamón, una cosa así, o Jay Mamón era. mm, Que la verdad que son casos que yo no los sigo en absoluto mm, porque no miro la tele, pero sí voy leyendo y voy viendo cómo entre los chicos despierta debate. No, estoy a favor de la denuncia de Maingana. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Bueno, mm, es interesante que despierte debate, porque después nosotros como civiles no deberíamos pronunciarnos a favor o en contra de alguien, porque lo tiene que hacer la justicia. mm. Eso tiene que ver con la legislación que esté vigente, y eso yo trato de hacérselo ver a los chicos. Pero yo creo que es excelente que despierte debate constantemente. Y en Argentina, como bien decíamos hace un ratito, Latinoamérica en general tiene un corte un poco machista, entonces lo que ha hecho es despertar un discurso que ha modificado varias cosas en la sociedad. Por ejemplo, recién te decía el tema del coqueteo y de los Mm, piropos. Incluso entre amigos de mi misma edad despierta debates diciendo, mira, tal cosa no fue solicitada, un piropo, mm. por ejemplo, no es solicitado, entonces no es bienvenido, cállate, quedaste en el molde, y Seguro. hoy lo entienden mejor. Hace 15 años atrás, si yo decía una cosa así, mira, a mí no me interesa lo que vos pensás de mí, no es Mm, bienvenido que me des tal o cual comentario, yo enseguida se juntaban todos contra mí y dirían, pero vos sos una loca, esto o mm, aquello. Y hoy ya no. Está bueno porque dice, mira, no es bienvenido esto, y el otro se queda un poquito más en el molde porque después de tanto debate quizás se dieron cuenta de que lo que no es solicitado no es bienvenido, no pasa nada, queda ahí, tampoco le voy a saltar al cuello. Pero simplemente es una cuestión de respeto de la distancia que uno a veces tiene que mantener del otro. Tanto distanciamiento social hicimos con el COVID, mirá si no vamos a hacer un distanciamiento con esto. No, me parece excelente bueno, eso es un tema que por suerte está mejorando. Yo en realidad estoy a favor del Me Too, de todo ese movimiento. Me parece que como todo movimiento de reacción, es como un péndulo, ¿no? El péndulo se va a ir más, va a transgredir para el otro lado, pero después va a encontrar un término medio. Pienso que es necesaria una revisión de, de cómo tratamos a la mujer en la sociedad en general y también en el dojo y cómo nos interrelacionamos. Pero seguro, estamos en una etapa de romper viejas estructuras y bueno, en ese proceso quizás se exprese y llegue a extremos que no son normales. Aparte, todo el mundo puede tener derecho a cometer un error y aprender de él. Ahora estamos en una situación de que alguien dijo algo hace 20 años y se lo sacan ahora y pierde el trabajo hoy por algo que dijo 20 años atrás o hizo 20 años atrás. Pero desde el punto de vista de principios, me parece que es positivo que haya una revisión de la forma en que nos interrelacionamos y de el lugar que se le permite tener a una mujer dentro de la sociedad. Eh, Porque hay un montón de gente que utiliza posiciones de poder para aprovecharse de las cosas, dentro de los dojos también, ¿no? Eh, y, y, bueno, pienso también que tiene que ver con los valores. Mis padres se separaron cuando yo tenía 7 años, me crié, eh, tengo un hermano varón, sino también tengo una hermana mujer. Me crié con mi madre, con mis tías, tengo 3 hijas, una mujer. Digo, por supuesto que soy más sensible
a que ellas tengan todas sus oportunidades y tengan una buena vida y no tengan que pasar por este tipo de cosas. Pero en el dojo es muy sensible, ¿no? Porque si Sensei te hace un piropo y vos le decís, no, gracias. ¿Qué implica para tu relación con Sensei en el dojo? ¿Qué implica para tu posición en el dojo? Porque como vos dijiste, ya te dijeron, no, porque sos una histérica, que esto, que lo otro. Digo, es algo que es muy delicado para una mujer, especialmente en minoría, dentro de un dojo, poder reivindicar sus derechos individuales, ¿no? Tal como decías recién, yo también uso siempre la analogía del péndulo, ¿no? Me gusta mucho porque también nos ayuda a ver que en este momento a veces estamos en una posición sumamente injusta con nuestros compañeros varones. Entonces, el tema de tener un trato justo y respetuoso con nuestros compañeros, con nuestro maestro, con nuestros alumnos, nos atañe a ambos sexos y no es responsabilidad únicamente del varón. Y un error no tiene que ser una condena eterna. Todos nos equivocamos. Yo me equivoco constantemente en diferentes cosas, ¿no? Pasa que hoy este tema es muy sensible, entonces un error en este tema es condenado de una manera atroz. Y un montón de otros errores que a veces son igual o mucho más graves son pasados por alto porque, bueno, este no es el momento de moda. ¿Ah? Y se me viene enseguida a la cabeza un montón de ejemplos que a veces experimento. Acá nosotros en mi ciudad, particularmente, somos muy respetuosos de las leyes de tránsito. Entonces, ¿En Argentina? Y en mi pueblo en particular, en Argentina somos un desastre. Acá somos todos Juan Manuel Fangio. Y vos decís, ¿cómo no vas a condenar con mucha dureza un error que comete un conductor, pasar un semáforo en rojo, que pone en riesgo vidas? Y a veces pasa, bueno, pero no pasó nada, pasó, ya está. Y condenamos con mucha más dureza a veces una acción que tenga que ver ahora con movimientos sociales de turno, que no son ni más ni menos ni importantes, pero a veces uno tiene que ubicarse en la posición. Un piropo es un piropo, es un error, quizás porque si fue algo no solicitado o no es bienvenido, se le pone el alto y sigamos charlando como si nada hubiera pasado. Tampoco me puedo quedar yo traumada ahí alrededor de ese evento. Pero tiene mucho que ver con la madurez de las personas. Entonces, no es lo mismo a veces esta situación cuando involucra a un adolescente, que incluso hasta puede llegar a involucrar una situación de ilegalidad, porque acá con menos de 16 años la ley corre de una manera, más de 16 otra. Entonces, a veces te tiene que sonar la alarma cuando estás hablando de individuos con ciertas edades, y cuando ya somos más grandes, necesariamente tenemos que resolverlo diferente, porque yo con 40 años no puedo sufrir los problemas como si tuviera 20. Tengo, por mi propio bien, que demostrarme a mí misma que tengo holgura para discutir de ciertos temas, con cierta madurez también, con ciertos años de experiencia en la espalda. Ahora sos una sensei hecha y derecha. Me gustaría preguntarte por qué de este lado de la cerca, yo por ejemplo, en el estilo de karate que hago, tiene dos raíces, tiene la raíz del karate okinawense y tiene la raíz del Yoshin Ryu Jiu-Jitsu. Entonces tenemos muchas proyecciones, tenemos muchas llaves, y es algo que a raíz de todo el movimiento de Me Too hace que yo, por ejemplo, no le enseño. O sea, no le enseño, cuando voy a enseñar una proyección, a mí siempre me gusta que cuando me enseña algo, que me lo enseñe a mí. Si enseña un golpe, que me lo pegue a mí, porque es la forma que uno capta muchísimo más, ¿no? Si va a enseñar una proyección, que me tire a mí. Pero cuando tengo que enseñar, siempre agarro un varón, porque implica una fisicalidad que siempre tengo miedo de que se pueda llegar a malentender. Entonces uno anda cuidándose, cuestión como te digo, estamos en un momento de ruptura de viejas estructuras, entonces hay que andar con mucho cuidado.
¿Vos tenés ese tipo de pensamientos cuando estás dando clases? Cuando estoy dando clase no, porque Mm, ya tengo un chip recontrapuesto al respecto, pero sí me pasó siendo alumna, pero fue un momento breve, pero lo comparto. Cuando en Aikido estaba aprendiendo a hacer Koshinage, que es la proyección sobre la cadera, con algún compañero varón jovencito, como que se me cruzó la idea de que no sé, una situación incómoda, nada, mm. pero después de la segunda vez que lo revolqué en el piso ya nos habíamos olvidado de Sí, todo. cuando le vaciaste el pulmón ya Eh, no puede pensar en otra cosa que en una bocanada de aire. No, y además lo lindo es que como es mutuo, como ahora Mm, me va a revolear él a mí también, ya íbamos los dos tirando determinadas intensidades y ya está, me olvidé porque enseguida nos ponemos a jugar con lo que nos compete, que es la técnica. mm. Pero sí han habido un montón de situaciones incómodas, no como sensei, honestamente no como sensei. Yo tiendo además a reírme mucho de mí misma y los alumnos que tengo, por ejemplo, en este momento, tengo pocos chicos de 20 años, tengo muchos más chicos de 40 y de 50 años, entonces todos nosotros ya tenemos otra madurez y tenemos otra familiaridad, incluso entre nosotros, porque somos todos vecinos, es otra cosa, es más difícil sentirse incómoda con ellos, afortunadamente. Pero bueno, sí me ha pasado entonces con gente de otros lados, que a veces uno no los conoce. Y después de chica, por ejemplo, había una técnica, siempre me voy a acordar que era complicada de aprender, ejecutar, enseñar, que era el Bunkai de Seizan. El Ujú. Seizan de Uechi-ryu en una parte ejecuta una caminata con 3 técnicas, que el Bunkai siempre es un abrazo de oso de un compañero desde atrás. Y cuando éramos chicos era algo que costaba, porque no es que nosotras nos sintiéramos mal por nosotras Mm. mismas, sino que nos sentíamos mal porque los varones nos atacaban diferente. Te Te agarraban atacaban así, ¿no? Con medio metro de aire entre. como cuando bailábamos lento, cuando éramos chiquitos a los 12 años, que bailábamos así de lejos en vez de abrazados, lo mismo. Entonces nos poníamos mal porque ellos se ponían mal. Claro. Y de hecho lo veo en los chicos más jóvenes hoy también, y los dejo que hagan su proceso de maduración, ¿no? Los adolescentes, porque también yo tengo que dejar que ellos vayan manejando lo que es la distancia del cuerpo del Mm. otro. Tiene que haber un acompañamiento, digamos, respetuoso. Ahora, después cuando llegan a cierta graduación, ahí no, es como que les pego un poquito la cachetada y les digo, dejate de bromar, atacame de verdad, se dé cuenta que me querés robar, que me querés secuestrar, y los trato de meter en ese papel y ahí ya nos dejamos de embromar. Pero entre adolescentes, sobre todo, uno tiene que respetar, porque están creciendo, están tratando de ver cómo manejan el pudor, Mm. cómo manejan la distancia con el cuerpo del otro. Cada chico lo va llevando diferente. Mi única misión como sensei ahí es ser vedora de que ninguna de las dos partes esté sintiéndose incómodo a un punto que no lo pueda manejar. Porque hay un poquito de incomodidad Mm. que es natural y que yo quiero también que los chicos aprendan a sentir una leve incomodidad para seguir actuando, aun cuando existe ese grado de disconfort. Siempre y cuando no exista ninguna situación irrespetuosa. Todo dentro del programa, digamos, del espíritu de una clase de karate. Mirá qué bien. Es que puede ser, ese es el papel de un buen sensei, que sabe manejar, navegar, administrar ese tipo de energías, ¿no? Pero pensando, y tengo que confesar que esto lo pensé antes de haber hablado contigo una sola palabra, pensando, conociendo superficialmente la escena del karate argentino, conociendo varios senseis argentinos, eh, conociendo también un poquito la, la energía que puede haber en la interrelación, especialmente entre karatecas de distintas escuelas, distintos estilos o distintas asociaciones, que puede ser bastante negativa. Pensé, lo primero que se me cruzó por la cabeza cuando te vi en las redes sociales eh, y te vi tan proficiente y tan distendida, eh, ¿cómo ha sido la experiencia de esta sensei como mujer, como sensei mujer? No solamente dentro de su dojo, porque dentro de su dojo el que va al dojo ya sabe que la sensei es mujer, pero
en la interrelación con otras escuelas, con otros senseis fuera, ¿no? O sea, el entorno del karate, la comunidad del karate en Argentina. ¿Has sentido, te ha pesado ser mujer? ¿O te lo han hecho sentir? En diferentes etapas, momentos y roles me han pesado dos cosas. La primera, por un lado, ser mujer quizás, pero yo creo que eso es lo que menos me pesó. La segunda es tener poca edad. Ah, Eso me ha pesado mucho en más de una oportunidad. Y hoy me doy cuenta que creo que muchas de las cosas que yo he sentido que me han dado un poquito de incomodidad o que me han hecho sentir menospreciada no tenían tanto que ver con que yo sea mujer, sino que tenía que ver con que todavía era muy joven para algunas cosas. Eh, pero sí me han pasado muchas cosas a lo largo de mi carrera. Pero como te digo, por ejemplo, en lo político, yo nunca me sentí menospreciada por ser mujer. En algún momento me he ofendido con mi propio maestro, que nos hemos peleado bastante, pero porque tenemos esa dinámica, por suerte. Y mientras vos hablaba también recordaba, así como yo estuve criada entre medio de varones, él tiene, creo que tiene 4 hijas, entonces ah, siempre nos pobre hombre. reímos porque, claro, su casa es un matriarcado de una, no tiene ni voz ni voto, pobre hombre. Pero nos reímos mucho por esta dinámica, ¿no? que se genera. Y él me ha apoyado muchísimo en mi carrera política, pero yo en alguna oportunidad me iba dando cuenta que no encontraba la manera de exponer mi punto de vista, o no me sentía cómoda, y no era por ser mujer, era porque me sentía demasiado joven entre un grupo de maestros muy grandes. Mm. Y después en mi dojo me ha pasado también al principio, hace, no sé, 15 años atrás, de repente entraba algún muchacho y quería aprender karate y decía, pero ¿quién es el sensei? Y le decía, yo soy la sensei. Y el pibe medio como que quedaba Mm. descolocado y se iba. Y yo digo, esto es porque yo soy mujer. Mm. Con los años me fui dando cuenta de que era yo la que también lo expresaba con seguridad. Entonces ahora cualquier chico que entra a preguntar, yo me lo tomo totalmente con naturalidad y jamás me volví a sentir como si mi interlocutor quedara desencajado por la respuesta de que yo era la sensei por el hecho de ser mujer. Yo creo que en su momento fue una cuestión de edad. Yo al menos lo viví así. Mm. No sé si todas lo sienten así. Sé de alguna chica que no, que se siente a veces dejada de lado o que siente que en sus trabajos la ponen más a prueba por el hecho de ser mujer. Es una incomodidad inicial, sea cual sea, ¿no? La incomodidad. Es una incomodidad inicial que cuando uno atraviesa ciertas barreras, esto ya deja de importar y lo mira diferente. Pero sí es cierto que es una barrera que existe. Y si no existe desde el otro, existe desde una misma. Porque a nosotras nos han educado con una idea de, no, las mujeres no hacen esto, hacen aquello, y somos nosotras las que tenemos que vencer esa barrera. Por eso te comentaba que cuando yo fui superando ciertas etapas, me fui dando cuenta que si existía alguna barrera alrededor mío, estaba más relacionada con que era muy joven y no tanto con que era mujer. Esa era una idea mía. Yo Mm. tenía la idea de que porque era mujer había cosas que me iban a costar más. O sea que lo que te escucho decir es que si bien las barreras existen, eh, la barrera más grande es la autoconcepción que tiene la persona, o sea, en este caso la mujer, de por qué están las barreras, de la razón de que estén las barreras ahí. De que quizás, por ejemplo, no tenía nada que ver con que sos mujer, pero con que eras demasiado joven para tener una opinión. O demasiado joven en posiciones de liderazgo como Mm. para tener tanto voz y tanto voto. Entonces, sí, eso sí me he sentido con que me faltaba trayectoria, me faltaba edad. Pero bueno, al principio cuando uno es más chico, crees que es porque sos mujer, y también es porque es la barrera con la que nos educaron, como te decía. Y también está la otra barrera, que yo a veces la veo en los demás, que me ha pasado de ver muchachos que luchaban de una manera exacerbada porque no querían ser vencidos por una mujer. ¿Por Ujú. qué? El varón no puede ser vencido por una mujer Mm. físicamente. Y yo veía esa clase de cosas y hoy las veo incluso, ¿no? Entre chicos más jóvenes. Y digo, claro, este loco se está rompiendo el alma para que ella no le pegue. Mm. No hace lo mismo cuando tiene que combatir con un varón. ¿Pero por qué? Porque nos enseñaron que está mal Mm. que una mujer te pueda ganar cuando vos sos varón. Entonces es como que ellos también necesitan conservar cierto estatus. Mm. Todos tenemos diferentes chips.
Así como lo que hablábamos más temprano, al varón se lo educa como que tiene que ser el sustento de la casa, o por lo menos el mayor ingreso. Y no siempre va a ser así. A veces las No, cosas por suerte cambian. no. Por suerte no. Pero ¿sabes lo que decís ahí? Me toca un nervio, ¿no? Porque aquí en Dinamarca es un país de, de deportistas. Acá todo el mundo hace algo, o corre, o, bueno, por ejemplo, todas las calles, o el 90% de las calles tienen una vía para las bicicletas. Entonces vos vas a la estación de tren, por ejemplo, y hay decenas de miles de bicicletas. La gente que vive fuera de la ciudad se toma el tren hasta la ciudad, de ahí agarra la bicicleta y se va al trabajo. O sea que la cultura física es muy, es muy grande, ¿no? Están acostumbrados a trabajar con el cuerpo, a hacer algún tipo de deporte. Entonces, una de las cosas que hay acá es que acá una vez por año hay varias. La más común, la más popular, es una carrera que hace esta compañía DHL, que hace parcelas, ¿no? Eh, y tienen distintas categorías: 5 kilómetros, 10 kilómetros, 2 kilómetros y medio, 5 kilómetros caminando, yo qué sé. Entonces es un movimiento popular, participan cientos de miles de personas y participan, por ejemplo, cada lugar de trabajo manda 2, 3, 4, 5 equipos a correr. Y nunca me voy a olvidar la primera vez que participé en el trabajo. Vamos a hacer un equipo, tenemos que ir. Bueno, era nuevo en el trabajo y uno, cuando está en Roma, hace como los romanos, ¿no? Bueno, me puse la camiseta y me fui a correr. Aparte es muy formal, con el número y con la camiseta del color del trabajo y todo, no sé qué. O sea, hay que representar el lugar de trabajo. Íbamos a correr 5 kilómetros. Yo nunca fui un gran corredor, jamás. Nunca. Yo odio todo eso. Si está dentro del karate lo amo, y si está afuera ni a patadas voy a hacerlo. Entonces, y tenía esa experiencia de que iba dejando los bofes por el camino, me iba muriendo y pasaban estas muchachas, me decían, ¡pium! ¡Pum! ¡Pam! Digo, y yo como hombre latino, me di cuenta de que tenía que dejar eso porque no podía. Era o lo aceptaba y lo dejaba, o no sé, o iba de ahí al psicólogo, no sé. O sea, la realidad era que estas muchachas corrían mucho más rápido que yo. Y no había nada en el mundo que yo pudiera hacer para impedirlo. Y tuve que enfrentarme a eso que vos decís: no puedes perder ante una muchacha. La anécdota que te conté hoy de mi sensei, con el que me dijo que fuera el Luque de esta muchacha, era justamente para no, si le gano quedó mal y si pierdo quedó mal. O sea, para no perder ante una mujer. O sea que de los dos lados tenemos una serie de estructuras mentales, de tapujos, de preconcepciones que nos condicionan mucho en nuestra interrelación en el dojo, ¿no? Pienso que es la sabiduría de cada uno y la madurez de cada uno, pero también la de Sensei, la de manejar este tipo de cosas, ¿no? Sí, hay un tema que yo en los últimos años lo empecé a mirar totalmente diferente. Mientras vos empezabas a relatar tu experiencia corriendo, yo también empecé a correr por hobby, porque tengo una costanera hermosa. Acá yo vivo en la orilla del río, entonces tenemos una costanera que tiene como unos 3 kilómetros de largo. Es hermosa para salir a correr. Entonces, dijo, no tengo nada que perder, empecé a salir a correr, realmente me gustó. Y mientras empecé a salir a correr y estuve en la cultura de los runners un ratito, me empecé a dar cuenta que no es la gente joven la que más y mejor corre, sino que son la gente grande. Y ahí empecé a ver y a empezar a tener admiración por la gente verdaderamente grande. Había gente de 70 años que salía a correr y yo le miraba las piernas y tenía unas piernas con una musculatura impresionante, y me quedé fascinada con eso, con lo que logra la gente a partir de cierta edad. Porque claro, cuando vos llegas a cierta edad, ¿qué tenés para perder? Claro. Nada. Todo es disfrute, ya no está más ese ego, no hay más necesidad de competir. Corren porque pueden. Mm. Y me pasó que cuando fui la primera vez en el 2017 al Winterfest de George Mattson,
Yo esperaba encontrarme con una generación de personas de 40, 50 años, en la flor de la vida, fuertes, técnicos, y me encontré con un montón de gente de más de 70. Y no sabía cómo abordar la práctica con ellos. De hecho, había una señora, pues justo me puse a recordar y a poner los nombres de algunas de estas personas, porque yo suelo olvidarme rápido de algunas cosas. Me tocó hacer un ejercicio con una señora, cinturón negro, de 80 años. Falleció Wow. hace poquito, la sensei Marjorie Swift. Y yo no sabía bien cómo encararla. Digo, ¿qué hago? ¿Tiro tsuki fuerte? ¿Le puedo llegar a pegar y la puedo lastimar? ¿Tiro muy blandito? ¿Me va a retar? Bueno, opté por tirarle flojito, porque realmente tenía miedo, era una señora grande. Y me retó, se enojó mucho, me retó. Seguimos haciendo el ejercicio con cuidado, obviamente, pero con fuerza, porque ella tenía mucha fuerza. Y yo quedé maravillada. Y en ese viaje tuve dos cosas. Por un lado, fui a conocer a toda la gente de karate, que fue una experiencia muy estresante y muy linda, pero yo también hacía aikido. Y me fui, desde ese viaje, tomé un pequeño avión, me fui a Fort Lauderdale, que está cerca de Orlando, a un dojo de aikido, que ahí estaba el director sudamericano de la línea de aikido que yo practicaba. Y me encontré con también, justo caí en la clase en donde una de las senseis, que tenía 70 años, cumplía años, y dijo, bueno, hoy doy la clase yo. Le sacó el lugar al sensei anfitrión. Y estaba lleno de gente bastante entrada en años y me sacudieron como nunca. Me maté de risa, la pasamos muy bien, todo el mundo muy cordial, pero firmes. Y yo tenía un prejuicio con respecto a practicar con gente grande de más de 70 años y me tuve que guardar el prejuicio completamente. Pero también me aparecieron varios objetivos. Me apareció el objetivo de yo querer llegar a ser como ellos. Puede ser, esta gente es grande, tienen 80 años y me están sacudiendo como si tuvieran 40, 50, y el espíritu de vida que demostraban, y esto otro de decir, no tengo nada ni que perder ni que demostrar. Entonces, practican mucho más relajados. Nosotros, en un punto, tenemos mucho que demostrar todavía, sentimos que tenemos mucho que demostrar. Por eso hacemos esta estupidez de si sos varón, tenés que ser muy fuerte, no te puede ganar una mujer, y vos como mujer dentro de karate tenés que demostrarle a todos los demás que tu lugar vale. No, a veces hay que olvidarse de todo eso un rato, recordar que estamos haciendo un karate que es un poquito más moderno, es un karate para la vida, no tanto desde el aspecto de la defensa personal, aunque ciertamente es la pata que nos sostiene, sino que tenemos que hacer también karate para pensar, yo tengo que llegar a los 80, 90 años alejado de los medicamentos, de un montón de patologías, de un montón de procesos engorrosos que se dan dentro del sistema médico, y trabajamos para eso también, para mantener nuestra salud. Entonces, colocamos el oponente en donde en principio también en karate estaba colocado. El oponente soy yo, no es el otro. Y ahí nos tenemos que dejar de jorobar. Por eso digo que esto todo tiene que tener con un proceso de maduración. Y lo podemos encargar de donde quieras y siempre vamos a terminar en el mismo lugar. Shingitai. ¿Ah? Nosotros tenemos que trabajar con nuestra unión de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra técnica, no con el otro. El otro que haga lo que quiera. Hoy está acá el otro. Mañana no sé dónde se va. Shingitai se llamaba mi primer dojo. Qué bien que lo formulás, Sensei. ¿Te parece que no solamente hay un tipo de discriminación contra la mujer, pero también hay una discriminación contra la edad en la sociedad? Inmenso, sobre todo acá en Latinoamérica, que todavía creo que somos muy niños, somos muy adolescentes como sociedad, entonces todavía estamos muy en la pavada. Sí, si hay un maestro que es muy viejito, le ponemos la posición de honorable, venerable, y nadie le va a pegar, nadie le va a hacer nada. Y lo apartamos de la práctica que tenemos nosotros. Lo podemos poner o al costado o arriba, pero de alguna manera lo apartamos, no lo incluimos más a ese hombre. Siento que hay personas de 70, 80 pirulos que practican muy bien con los cuidados del caso, porque cada uno tiene su tema, pero practican con la misma fuerza y firmeza que alguien de 40, es más, con más fuerza y firmeza que alguien de 20 muchas veces, porque la gente joven está llegando al dojo en un horrendo estado físico. Sí, por la vida sedentaria que tenemos ahora también, ¿no? ¿Sabes qué? Yo tuve una experiencia de
siempre me gustó leer y siempre me gustó leer de karate también. Y entonces, si uno mira un montón de fotos en los libros sobre los viejos maestros, vos ves, por ejemplo, muy a menudo, pero muy, muy, muy a menudo, ves fotos de maestros históricos del karate haciendo maegeri, por ejemplo. Y más veces que no los ves, porque nosotros cuando hacemos maegeri estiramos el empeine, ¿no? Y levantamos los dedos del pie. Pero más veces que no, en esas fotos los ves que no estiran el empeine, patean maegeri con los dedos del pie hacia arriba, si vos te fijas. Y la primera vez que lo veo, voy a mi sensei, que en aquel momento era menor de lo que soy yo, me dice, no, porque es viejo, es porque es viejo. Y a mí, una de los gustos que me doy, a mí me encanta viajar. Y allí donde viajo, siempre busco un dojo y me meto. Me pongo un cinturón blanco y me meto nada más que a disfrutar de lo que tengan para enseñar. Y un día, en Estados Unidos, me metí en un dojo de la Goju-Kai. Y vamos a hacer kumite, estoy en Kamae, y la persona me hace lo que después comprendí que era una técnica típica del Goju-Kai, que me hace un maegeri hacia la entrepierna, hacia los genitales, pero no me la hace por la línea central, me la hace por afuera y me pega. Por afuera del muslo me entra y me pega con los dedos del pie sobre los genitales. Me caí como un saco de papa podrida. Y ahí me di cuenta, esto no lo hacen por viejo, lo hacen por sabio. No están pateando maegeri, están haciendo otra cosa. Pero hay un montón de este tipo de información que hemos perdido y como no la podemos dilucidar, no la podemos descodificar, es por viejo, se lo achacamos por viejo, cuando en realidad es por zorro, no por viejo, ¿no? Y ahí yo creo que tendríamos que entrar en el tema del bubishi, ¿no? Y del kyusho, que después se va desprendiendo. Sí, justamente el valor que tiene que tener la gran trayectoria y la edad bien utilizada es la del conocimiento. Si yo me hago vieja, pero no aprendo nada, voy a ser una vieja más del montón. Pero si yo me hago vieja con este camino del conocimiento, debería llegar a ser una vieja sabia. Debería, no necesariamente, ¿no? Y nosotros nos tenemos que convertir en personas sabias en nuestra disciplina. Y esto significa, para mí, estudiar, indagar, estudiar distintas disciplinas, porque esto no es un camino solo del cuerpo. Si nosotros Shingitai, volvemos al Shingitai. Si nosotros solamente entrenamos el cuerpo, nos hacemos brutos. Y hay muchos maestros que son exponentes de esa brutalidad. Pero esa brutalidad se apaga en un momento de la vida. O se apaga porque te haces viejo, o se apaga porque tenés algún problema físico determinado. Podés llegar, te pueden pasar tantas cosas, puedes perder la movilidad de una pierna o puedes tener alguna enfermedad que te ataque la musculatura. Hay tantas cosas hoy por hoy y nos cansamos de verlas, ¿no? Las noticias todos los días. Entonces, si mi karate únicamente se apoya en un cuerpo fuerte, estoy al horno con fritas, como decimos nosotros. Necesariamente tengo que apoyarla en el aspecto mental. Y el aspecto mental no es únicamente la intención, porque el kanji shin es de mente, pero también es de corazón, ¿no? Sí. Es un kanji muy... Me encanta estudiar la idea de los kanjis por todo lo que encierra. Pero si únicamente le pongo el sentimiento, la intención, lo estoy dejando huérfano de la mente. Y la mente justamente es la que tiene la capacidad de adquirir esta cantidad de conocimientos que me van a dar la superioridad por sobre mi oponente a la hora de desarrollar algo tan común y corriente como una maegeri. También yo veo, por ejemplo, hay muchas escuelas que la maegeri la hacen con el metatarso. Veo que la maegeri con la punta de los dedos del pie aparece en un montón de estilos, no solamente en el mío. De hecho, recibe muchos nombres como Tsumasaki Geri. Exactamente, sí. Entonces digo, bueno, pero si esto está y está en todos los estilos de karate, ¿a dónde apunta? Entonces ahí se trata de un camino más largo, es entender la técnica, practicarla, ahora ver cómo se aplica, con qué trayectoria, cuáles van a ser los efectos, y hay un sinfín de cosas que ya creo que no son parte de la práctica de la persona joven, porque la persona joven todavía carece de madurez para entender la responsabilidad que implica ciertos golpes. Hay golpes que matan.
dentro de karate. Y eso no lo decimos porque es trillado, porque es algo que sí, karate es mortal. No, es real y tiene una consecuencia legal. Por eso necesitamos tener cierta madurez a la hora de enseñar. Y ese es el karate que sirve muy bien, primero al anciano, porque no necesita gran fuerza para poder aplicar la técnica, y después que podría servirle muy bien a la mujer. Pero no por ser mujer se puede aprender rápido tampoco. Vamos a No, tener el mismo camino que un varón. no te puedes saltar etapas, ¿no? Lleva tiempo. Lleva tiempo porque lleva mucho tiempo también controlar la precisión del cuerpo, lleva tiempo controlar la propia adrenalina. Cuando vos necesitas usar la técnica vas a estar nervioso porque estás defendiendo tu vida. En eso somos iguales varones y mujeres. No podemos saltearnos pasos por el privilegio de decir, no, yo como soy mujer lo tengo que aprender antes. Ni aunque me lo quieran enseñar, lo voy a aprender. ¿Cómo manejas, ya que estás hablando del tema, cómo manejas el tema de esa parte psicológica, ¿no? Una vez tengo una alumna, una muchacha, bueno, ahora le puedo decir que es una muchacha porque tendría unos 40, desde este lado del calendario es una muchacha para mí, y ella me dice, no, porque yo siempre pensé que si alguien me intentaba violar, me iba a defender, lo iba a patear, lo iba a golpear, iba a ser activa, iba a ser guerrera. Digo, bueno, ¿y que te intentaron violar? Me dijo, sí, me intentaron violar. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que me hice pis encima y me dio un pánico total y grité y lo arañé y lo pateé y lo mordí. Le digo, pero logró consumar la violación. Dice, no, salió corriendo. Digo, bueno, pero entonces hiciste exactamente lo que dijiste, lo que pensabas que ibas a hacer. Lo que no contaste, ahora lo vivís como una derrota porque no habías tenido en cuenta el precio emocional de la situación. Pero realmente no fuiste una víctima, te lograste defender. Y a ella se le prendió una lamparita porque se había enfocado tanto en su experiencia del ataque que se había sentido como una víctima y en realidad había hecho exactamente lo que creía que iba a hacer. Pero seguro, el shock emocional había sido enorme. ¿Haces Mirá, algo en ese sentido? sí. Cuando yo era chica recuerdo que habíamos pedido un curso de defensa personal y todos los cursos de defensa personal partían de te agarraron del pelo, ahora cómo te defendés. Que nunca me sirvió para nada, obviamente, porque no arrancó ahí la agresión. La agresión probablemente arrancó muchísimo antes. Y si la persona realmente me agarró de sorpresa, va a salir lo que vaya a salir, no lo que haya practicado necesariamente. Que esas son las cosas que a veces me quedan haciendo ruido, porque hay muchos maestros que dicen, no, lo que vos practiques en base diaria es lo que después te va a salir. Y honestamente mi experiencia no es esa, porque lo que yo practiqué en base diaria después no fue lo que me salió. Me salieron cosas diferentes. ¿Que me sirvieron? Puf. ¿Que karate estuvo involucrado en eso? Puf. Pero no fue ni a palos lo que yo practicaba en el dojo. Hace poquito estaban nombrando en uno de los grupos de Facebook que vos moderás, una foto sobre Tony Blauer. Ah, sí. Tony Blauer, el creador del sistema Spear, Es un crack. Es un crack. A mí me encanta también porque habla mucho sobre la violencia y habla mucho sobre buscar las defensas más primitivas, instintivas, que nosotros tengamos grabadas en el ADN. En karate tenemos muchas cosas artificiales que tratan de enseñarnos y a veces pasamos años y algunos hasta décadas creyendo que se van a poder defender con un sotouke cuando alguien venga a tirarles un ataque. Y este hombre parte desde otro lugar, parte desde el lugar de decir, mira, vos te vinieron a pegar y vos instintivamente vas a hacer una reacción, vas a tener una reacción. El grueso de nosotros probablemente haga cosas como esta, porque cuando algo te asusta, lo primero que haces es dirigir las manos en dirección al peligro. Y la típica es cuando uno va caminando por la calle y hay un perro chiquitito desde una reja que de repente te ladra y vos no te la esperabas, todos vamos a hacer esto en esa dirección o vamos a levantar la pierna, siempre vamos a tratar de cubrir la cabeza. Son cuestiones muy instintivas. Y el sistema de este hombre se basa en, a partir de esa primera reacción instintiva, desde una agresión totalmente sorpresiva, porque eso es lo que tiene la violencia que es no consensual. O sea, nosotros en karate estamos muy acostumbrados a ponernos así adelante de otro que es igual a mí y que va a ser lo mismo. Pero la verdadera violencia es no consensual. Entonces, a partir de esas
reacciones instintivas se construyen los sistemas de defensa personal que son un poquito más, no quiero decir serios, pero sí estudiados. Y nosotros en Argentina tenemos una agrupación que toma el conocimiento de Blauer, de hecho creo que hasta están autorizados por Blauer mismo a usar varias de las marcas registradas que él tiene, y desde ahí construimos un sistema de defensa personal que es muy fácilmente acoplable a nuestros sistemas de combate. ¿Por qué digo sistemas de combate? Porque ahí adentro hay taekwondistas, gente de CAPAP, militares, policías, hay cualquier cosa dentro de eso. O sea, no todos son sensei de alguna disciplina marcial. Y los que somos maestros de disciplinas marciales somos de cualquier disciplina marcial. Es muy lindo poder practicar con gente que no hace lo mismo que uno, porque eso te empieza a dar la posibilidad de comprobar si lo tuyo realmente funciona o no. Y en realidad encontramos una visión que es superadora. No es si lo que yo hago funciona o no, es el esquema mental en el que está inmerso y la estrategia que le voy a otorgar, que es lo que hace que esto funcione o no funcione. Entonces, volviendo más puntualmente a tu pregunta, sí se abarca mucho el tema del aspecto psicológico. Le dicen batalla psicológica al módulo, porque la víctima va a estar asustada y adrenalizada y va a tener tendencias naturales o a luchar o a huir o a quedarse frisado en el momento, pero el agresor también va a tener un estado emocional alterado. Entonces, un conjunto de cosas que hay que estudiarlas. Lo bueno es que hay casos típicos. Cuando vaya a haber una violación, tenés un par de escenarios que casi siempre tienen cuestiones que se repiten, que te permite anticiparte a estrategias para salir de ahí. Cuando es un robo, lo mismo. La violencia tiene arquetipos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. Y obviamente siempre hay un tipo de violencia que contra el local no vas a poder hacer nada, porque todo el mundo dice, no, bueno, pero si aprendés karate te vas a poder defender de todas las... No, hay cosas de las que nadie se puede defender, como lo es un tiro por la espalda. Todavía no conozco a la persona que haya aplicado una buena defensa de eso, y cuando alguien está dispuesto a matarte sin avisarte, no hay nada para hacer. O cuando alguien está dispuesto a morir por matarte. Que no tiene nada para perder, es dificilísimo pararlo. Entonces, estas cosas no es para alarmar a la persona, deprimirla y decirle, mira, si el otro realmente te quisiera matar, vos ni te enteraste, no es para deprimirla, pero sí es para anticiparlo de que tiene que elaborar un montón de estrategias para no llegar a esa instancia. Exactamente. La mejor defensa contra un revólver es no estar delante del cañón. Exactamente. Es sencillo como eso. Yo tengo un proceso de defensa personal para mujeres, pero hacemos la parte física, técnica, por así decirlo, será un 8 o 10%, porque gastamos el tiempo en conciencia situacional, comunicación corporal, tácticas evasivas, comunicación desescalatoria, o sea, justamente para no, por ejemplo, otra vez, hace unos años estaba leyendo un estudio donde le mostraban a convictos de violaciones, les mostraban fotos de mujeres en Estados Unidos y que les pedían que eligieran una mujer, cuál de todas las que les mostraban, cuál ellos podían ver como un objetivo, una presa, ¿no? Y había un consenso, la gran mayoría de estos hombres apuntaban siempre a las mismas mujeres y empezaron a intentar identificar qué elementos hacían que siempre eligieran a estas mujeres. Y había dos factores que eran detonantes. El primero era la comunicación corporal, ¿no? O sea, por lo general estos hombres no están buscando a alguien fuerte, buscan a alguien débil. No están buscando un combate, están buscando un objetivo. O sea, quieren a alguien que no se pueda defender, que les dé poca resistencia. Así que la comunicación corporal, la postura, el uso de la mirada, todo eso ya hace que el predador que esté buscándola, no, está demasiado problema, siguen de largo para otra. Y el otro, que fue el que más me sorprendió, era el largo del pelo. Tendían a atacar a mujeres de pelo largo en vez de mujeres de pelo corto o que tuvieran el pelo recogido. Y era porque era más fácil dominarlas agarrándolas del pelo, ¿no?
Este, y también en ese sentido veía una de las cuestiones que siempre, y que apunta a lo que vos decías, Sensei, que eh, por lo general cuando el ataque tenía lugar, era un ataque sorpresivo para la víctima. Y, por ejemplo, había daba un caso específico, por ejemplo, un hombre que se especializaba en los estacionamientos de los supermercados, les pegaba con la pistola en la cara y después las encañonaba. O sea, que les quebraba la nariz, las hacía sangrar, o sea, un shock emocional y físico total, y después las llevaba, hacía lo que las metía en el auto y se las llevaba. Entonces, si tu defensa personal empieza después de que te dieron un culatazo en la cara, no hay mucho que puedas hacer, aunque seas Mike Tyson. Entonces, hay que, como decías vos, hay que no estar delante del cañón. Hay que saber evadir esa situación, ¿no? Bueno, mira, una situación que en realidad es más masculina, ¿no? Que se va a dar, en donde el hombre va a ser puede llegar a ser la primer víctima. Porque, volviendo al anterior que vos estabas mencionando, sobre el estudio que hicieron sobre estos hombres, para mí está más relacionado con la analogía de los predadores que cazan en la naturaleza, ¿no? Cuando quieren cazar antílopes, cuando se Sí. juntaron 2 o 3 cazadores y quieren cazar un ciervito, un antílope, no sé, cualquier tipo de bicho, no van al fuerte de la manada, no van a donde está la mayor cantidad de individuos, sino que esperan al individuo rezagado, esperan al chiquito que viene corriendo allá atrás solo, van a ir a atacar a ese. Seguro. En los humanos pasa exactamente lo mismo, el predador siempre va a buscar al más vulnerable, al que quedó más apartado. Y una cosa que me llamaba siempre la atención, cuando estábamos estudiando casos de violencia urbana, por decirlo de una manera, estaba el tema de las entraderas, ¿no? ¿Qué pasa cuando 2 o 3 individuos entran con muchísima violencia a un hogar para reducir a la familia y robar todo lo que se podía? ¿A quién le pegan primero? Era el tema. ¿Y por qué? Y se descubría que generalmente le pegaban a los masculinos mayores, al padre de familia o algún hermano que se veía medio grandote, les pegaban con el objetivo de amedrentarlos, que queden asustados y que no presenten resistencia. Porque generalmente las mujeres no iban a presentar resistencia si veían que los hombres ya habían quedado reducidos. Entonces es más probable que el padre de familia ligue el culatazo en la cabeza para que se deje de jorobar y no las mujeres si es que no están en posición de resistirse. Lo único que quiere el agresor es encontrar que del otro lado no le pongan difícil la tarea de entrar, robar todo lo que quieren y huir. Seguro. Eso es táctica pura. Y por eso a mí siempre me extraña que en el karate hablemos tan poquito de la táctica, o nada, porque los conflictos se resuelven tácticamente, la violencia se resuelve tácticamente, no técnicamente. En el karate usamos décadas y décadas y décadas de nuestra vida puliendo una técnica en vez de usar ese tiempo en comprender y dominar los principios tácticos. La técnica es el clavo, es el martillo. La táctica es la habilidad del carpintero. Si me das un clavo y un martillo, no voy a hacer una casa. Pero si me enseñás a ser carpintero, sí la puedo hacer. Me parece que es un... Por eso te quería preguntar, ¿te parece que en el karate de hoy, así como lo recibimos, más allá de escuelas, el karate de hoy, del 2023, en la práctica normal de dojo, tenemos lugar para la autodefensa, y específicamente, tenemos lugar para estudiar la autodefensa desde las necesidades específicas de los miembros, como mujer, como padre de familia, como acabas de demostrar una situación táctica específica que le atañe al padre de familia. ¿Tenemos lugar para hacer eso? Bueno, yo creo que no tiene que ver con el karate, tiene que ver con los instructores de karate, antes que nada, porque después la gente dice, no, pero tal estilo es mejor para la defensa personal que este otro. No, un no rotundo. Como les comentaba recién con el grupo de SPAD, que es de defensa personal, nos encontramos instructores de todas las disciplinas, y personal civil y militar y de fuerzas de seguridad. Y no tiene nada que ver
con la actividad en sí, sino la preocupación del instructor de hacer que lo que está haciendo funcione para tal o cual cosa. Por eso tenemos tantos dojos de karate que están únicamente orientados a la faceta deportiva, y no es ni bueno ni malo, es la especialidad que eligió ese instructor, es lo que le gusta, es lo que mejor le sale y está perfecto. Y después tenés otros dojos que tienen un corte más tradicional y enseñan karate tal como se enseña desde hace 60 años, y otros que lo quieren enseñar para la defensa personal. Si uno se jacta de enseñar karate para la defensa personal, está obligado a empezar a estudiar esta clase de sistemas porque no está en el núcleo de karate. Algunas de esas cosas no están en el núcleo que heredamos. Pero no quiero que se me malinterprete, porque karate siempre fue para la defensa personal y siempre tuvo una filosofía de defensa. El tema es que el karate que ha llegado a mi país, por lo menos, no pareciera tener esa impronta, porque no hay, por ejemplo, práctica defensa contra cuchillo, defensa contra armas de fuego. Hay un montón de elementos que en mi sistema de karate por lo menos nunca los vi, siendo que uno va a Aikido y en Aikido por lo menos tienen un montón de ejercicios contra tanto. Después que te guste o no te guste es otra cosa, pero no aparece defensa contra armas de fuego. Entonces decís, bueno, acá hay algo anacrónico, acá hay algo que todavía no ingresó formalmente dentro del sistema. Y es nuestra labor ayornarnos y apoyarnos en todos los sistemas que sí están desarrollándose un poquito alrededor de esto. Y mínimo el aspecto psicológico para mí es fundamental y requiere de estudio Pero serio. justamente estás dando en el clavo, porque mi experiencia, y ahora con Podcast Dojo, que me pone en contacto con un sinfín de karatecas, con un sinfín de filosofías y de perspectivas de lo que es el karate, lo que debería ser el karate. Una constante es, por lo menos en gran parte, pero en la parte mayoritaria, por lejos, de los karatecas con los que entro en contacto, que tienen esta visión de que lo heredado ya es perfecto, es intocable, es inmodificable, es la totalidad del conocimiento que hay, que hay y la totalidad del conocimiento que puede haber sobre el ámbito de la defensa personal. ¿Cuál es tu posición sobre eso? Es que lo heredado fue perfecto para quien lo legó, probablemente. Entonces, quizás el karate que me enseñó mi maestro es perfecto para él, pero cuando yo tomo el karate y lo quiero desarrollar para tal o para cual lugar, necesariamente lo voy a tener que amoldar a las necesidades que yo voy teniendo. Por eso en el camino yo tuve tanta necesidad de estudiar sobre defensa personal, porque me han pedido cosas muy específicas de defensa personal y me encontré en una posición en la que me di cuenta que no tenía herramientas. O, por ejemplo, en los últimos años lo que me ha pasado es que a la hora de enseñarle karate a chicos, me doy cuenta que el karate con el que yo aprendí cuando era chica ya no sirve. ¿Era perfecto? Probablemente sí, en aquel entonces era perfecto, ahora las cosas cambiaron y necesito seguir desarrollándolo en tal o cual dirección. Y esto no significa meterse dentro del programa que viene de Okinawa, por ejemplo, el sistema de katas y los ejercicios que te van a tomar. Pero seamos sinceros, y karate no es solamente eso. Karate siempre involucra la visión de tu maestro en cómo te va a transmitir ciertos ejercicios. Hay una escalada de dificultad de los ejercicios que eso no figura dentro de los programas normalmente. Hay mucho contenido que no estaba en el núcleo que se supone que te transmiten. Por eso yo digo que es perfecto karate, probablemente. Pero a medida que pasa de maestro en maestro, el nuevo maestro que tomó la posta necesariamente tiene que ver alrededor qué problemas hay y adaptarse a esos problemas que están surgiendo. Claro, porque a mí me llama la atención de que nosotros en el karate, si miramos hacia atrás, invariablemente llegamos en nuestra genealogía, ¿no? En tarde o temprano llegamos a un sensei, o dos o más, pero por lo general apuntamos siempre a uno, que él fue a X lugar o a X maestro o a X sistema, lo recibió, lo dominó, pero no fue lo que transmitió. Kambu Nuechi, el Pan Ainun de Kambu Nuechi no es el Uechi Ryu. No, es verdad. El Wado Ryu no es
ni el karate de Funakoshi, ni el karate de Mabuni, ni el karate de Motobu, aunque fueron las fuentes, fue donde fue Otsuka Hironori a aprender. Es otro karate. Entonces siempre, a mí lo que me llama la atención es que congelamos en el tiempo eh, las metodologías y las técnicas que heredamos, pero no hacemos lo que hacían los sensei. Lo que hacían nuestros ídolos, lo que fueron, miraron y dijeron, qué bueno que está eso, pero se puede mejorar. Y lo mejoraron y nos los dieron mejorados, según su percepción. Llegas a hacer eso hoy en Argentina y te cuelgan de un palo y te queman como la peor bruja. Sí, probablemente por eso a veces me encuentro con alguna resistencia por parte de los maestros que son más grandes que yo en edad. Pero para ir justo a lo que vos decías, porque se me va viniendo a la memoria, yo no creo que a Kambun Wechi nunca lo hayan apuntado con un arma cuando iba al almacén a hacer una compra. A mí sí me tocó esa situación. Entonces, yo me vi en necesidad de empezar a resolver problemas que nunca me los transmitieron a través de karate. Porque cambia la sociedad, cambian los elementos, cambia las razones del por qué se aplica violencia. Siempre recuerdo que en la historia de Wechi-Ryu está la parte en donde ellos se establecen en Osaka y el problema que había racial, en donde había patotas que venían a pegarles a los okinawenses por una cuestión racial. Nosotros no, por lo menos en Argentina, no tenemos ese problema. El problema que tenemos es más puntual. Nos vienen a robar por una cuestión de inseguridad económica, por decirlo de alguna manera. Hay una carencia económica, entonces hay gente que lo resuelve a través de armas de distinto tipo, que tampoco son armas, digamos, muy prolijas. Hoy tenemos armas, por ejemplo, de las tumberas, que son armas que arman los propios delincuentes con elementos muy rústicos, que tienen un montón de características, que no son armas que uno pueda tomarlas y usarlas en contra del delincuente. Hay un montón de características que hay que ir estudiando y de modalidades de robo. Entonces, todas estas nuevas modalidades, todos estos elementos que aparecen y estas razones que aparecen, y elementos clave como ser el de las drogas, porque ese es un elemento que cada vez que lo metemos en el entrenamiento decimos, che, si está drogado, ¿esto entra? Porque esas son cosas que antes quizás no se tuvieron que enfrentar, o si se enfrentaban contra eso, no nos lo transmitieron. Entonces, todos estos elementos históricos que empiezan a aparecer nos obligan a hacernos preguntas cuyas respuestas todavía no hemos tenido, al menos a través de karate. Por eso yo creo que nosotros estamos obligadísimos a ponernos a estudiar y ver cómo adaptarnos. Sensei, si yo soy una mujer hoy que me siento atraída por el karate, me siento atraída por su cultura, me siento atraída por su energía, me siento atraída por su fortaleza, creo que me quiero imbuir de eso para crecer y para poder defenderme, para sentir menos inseguridad, todo ese tipo de cosas que pueden ser los motivos iniciales. Después los motivos siempre cambian. Después de que te picó el bicho del karate, ya cambió tu motivación para entrenar. Pero eso que te hace entrar al dojo. ¿Qué me recomendarías si yo fuera una mujer de neófita que no sé nada y entro al dojo por primera vez? ¿Qué tengo que tener en cuenta yo? ¿Qué tengo que esperar? ¿Qué tengo que tener en cuenta en el sentido de las cosas que tengo que estar dispuesta a aceptar, a dominar, a conquistar? Te estoy haciendo una pregunta que es un océano, pero bueno. Cada dojo es único y tiene sus problemas únicos, así como el maestro va a tener sus condicionamientos, pero yo creo que lo más importante para cualquiera de nosotras, de género femenino, es siempre recordar que lo primero que tenemos que vencer está dentro nuestro y no busquemos tanto afuera los conflictos. Todo lo que nos vaya a traer otro practicante o un maestro o un oponente, lo que sea, todo eso son dificultades que lo único que hacen es ponernos frente a dificultades que tenemos dentro nuestra. Es como si fuera un espejo. Y nuestro desafío debiera ser poder sentirnos cómodos en cualquier lugar.
en un punto, porque vamos superando un montón de obstáculos hasta que nos volvemos buenas en eso. Pero más allá de eso, que es a lo que yo aliento a todo el mundo, lo primero que le digo a cualquier persona, sea mujer o varón, es fíjate si te sentís cómodo en ese lugar. Fíjate si te sentís cómodo con la manera de enseñar que tiene el instructor o la instructora. Porque incluso a veces las mujeres somos bastante bestias enseñando cosas, porque tenemos nuestro proceso de aprendizaje también. Entonces el hecho de que seamos mujeres no garantiza que no podamos ser quizás un poco brutas o que tengamos alguna impronta que quizás no guste a todos, quizás incomode a algunos. Yo creo que lo más importante es, como vos vas a pasar muchas horas dentro de un dojo, es ver si estás cómodo con ese grupo humano. Si estás cómodo, quédate. Y si algo te incomoda, déjalo para más adelante ese lugar. Que está bueno porque hay algún obstáculo ahí que vencer, pero evidentemente todavía es demasiado grande para vos, empezá por algo más fácil. ¿Te parece que las mujeres, bueno, esta es una pregunta retórica, pero igual quiero que conste la respuesta? ¿Te parece que las mujeres están aptas para las artes marciales? ¿Que son aptas para las artes marciales? Me pasa que lo que es inherente de todo ser vivo es defender su condición como tal. Entonces, está escrito en el ADN del ser humano, más allá de su género, el tema de la defensa personal, de la violencia. Está escrito en el ADN de cualquier mamífero, de cualquier reptil incluso. Y yo hago muchas referencias siempre al mundo animal porque por ejemplo, es muy difícil meterse en el territorio que está siendo vigilado por un macho de cualquier especie. Pero es mucho más difícil ir y sacarle un cachorro a la hembra. Entonces, vamos a tener todos una manera diferente de utilizar nuestra capacidad de generar violencia. Porque no a todos nos detonan los mismos botones. Quizás un varón no le gusta X cosa, pero una mujer por X tal otra sí va a saltar de la manera más aguerrida. La prueba es, fíjate, cualquier mamá que su hijito haya estado en peligro, la fuerza que de repente saca de la nada, aún sin haber sido instruida en ninguna cosa, o el piñón que es capaz de meterle a cualquiera que se quiera meter con su hijo. Eso lo he visto muchas veces. Entonces, la capacidad de defenderse que tiene una mujer es igual de válida que la capacidad de defenderse que tiene un varón. Lo único que tenemos que hacer es educarnos, y para eso están las artes marciales, para educar nuestra defensa personal, volverla más sofisticada. Eso es no solamente una bonita forma de explicarlo, pero una perfecta forma de explicarlo. Porque es verdad, anda a tocarle un cachorro a una hembra y a ver si contás el cuento. Yo vi por ahí en YouTube una vez un video de una niña que cayó abajo de un coche, y la madre levantar el frente del coche, levantarlo con un brazo mientras tiraba de la niña del otro. Yo no sé cuántos kilos pesa un coche, pero cuando entran esos mecanismos, es evidente y estoy seguro que se debe haber roto todas las articulaciones del brazo para hacer eso, pero el auto se levantó lo suficiente como para poder sacar al niño. La capacidad que hay ahí es enorme, es infinita, ¿no? Creo que, y hago un llamado a todos nosotros, los varones, de tener en cuenta a la hora del dojo, pues nosotros, el ser humano, juzga, nos encanta juzgar. Esa es muy gorda, esa es muy flaca, ese fuma, el otro toma. Siempre estamos apuntando el dedo. Y que es importante que tener en cuenta de que todos estamos peleando con algo, todos somos seres sufrientes, por así decirlo. Pero que la mujer a veces tiene también, la mochila de la mujer, no sé si pesa más, pero pesa en diferentes estados, en diferentes lugares, de las cuales nosotros no somos conscientes, ¿no? Ya desde el punto de vista biológico, la inversión que hace una mujer siempre es superior a la inversión que hace un hombre. Nosotros lo único que hacemos, contribuimos con unas decenas de miles de células y nos vamos para casa. En cambio, la mujer es la que gesta esa vida, y la que
no solamente que gesta la vida, sino que después es la que está. Por suerte hay padres que hacen las cosas bien, pero es muy difícil que haya una madre que haga las cosas mal, ¿no? Siempre, es casi como, nos siguen hasta el día de la muerte. Mi madre murió con 90 años y hasta el día anterior me estaba llamando a ver cómo te va en el trabajo, ¿no? Digo, y es importante que seamos conscientes de las capacidades y de los sufrimientos de todos los que estamos en el dojo, y no solamente administrar una herencia técnica tradicional, etcétera, etcétera, ¿no? En el dojo en la escuela en realidad que yo gestiono, nosotros incluso en el emblema metimos el símbolo masculino y femenino, ¿no? El sol y la luna, porque considero que en realidad esto no se trata de exaltar la figura femenina, porque quedaría incompleto también lo que hacemos. Yo considero que es fundamental apoyarnos en las cosas buenas que tienen nuestros compañeros varones. De hecho, en el dojo de Zárate, si bien en mi escuela todos los dojos que tenemos, somos 3 dojos, 4 en realidad, uno es virtual, pero de los 3 dojos que somos, las 3 somos mujeres al frente del dojo, que eso es muy gracioso. Pero es único. Es circunstancial, sí. Incluso hice algo peor. Me puse a contabilizar todos los dojos que hoy están listados dentro de la IUKF, que es la federación de Wichi en la que estoy. Y de los 53 dojos, 4 somos mujeres, 3 somos nosotras. Entonces dije, pucha, la estadística me juega más en contra de lo que yo creía. Pensé que estábamos más emparejadas. Pero se ve que no muchas mujeres se están animando a este rol. Quizás por prejuicio, quizás porque crean que se van a sentir discriminadas, quizás no se den cuenta de que las cosas cambiaron, porque yo firmemente creo y siento que las cosas cambiaron, pero somos nosotras las que tenemos que darle una oportunidad a esta nueva realidad. Pero para mí, por ejemplo, sería muy estúpido decir vamos a hacer una escuela de karate solo de mujeres. Sería totalmente incompleto. De hecho, en un momento yo traté de abrir un turno de karate solo para mujeres. Me duró un año porque después se me fueron colando al turno de práctica algunos compañeros varones y ya pasábamos tan bien que no nos daban ganas de volver a ser solo mujeres el turno. Y echarlos. Decir, no, muchachos, acá no, vengan mañana. Encima, algunos de los chicos, porque todos necesitamos un malo, ¿no? Cuando vamos a hacer una situación de defensa personal, yo necesito un malo que sea un buen malo. Y tengo 2 o 3 alumnos, 2 especialmente, que son muy buenos malos. Tienen buena vocación de malandro. Y nos divertimos muchísimo, porque algo que tenemos en común, o que siempre me gustó, ¿no? Con los varones, es la capacidad de jugar con el cuerpo, de jugar físicamente y de no ofendernos, ¿no? De enojarnos, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, tengo algunos compañeros con los que tenemos tan buena onda para practicar que nunca los podría excluir. Y también gracias a ellos me doy cuenta, que hoy ya son todos cinturones negros, que es la conjunción de lo bueno de ellos y lo bueno nuestro que va a dar un buen material. No podemos disociarlo, no podemos hacer un corte de o solo mujeres o solo varones. Somos los dos. Las mujeres tenemos mucho para dar, mucho para ayudar a perfeccionar, porque a veces nosotras estamos en el detalle, estamos en varias cosas, y el varón tiene sus aptitudes, más allá de la fuerza bruta, tiene sus aptitudes, tiene su garra, tiene su empuje, tiene esa capacidad de no rendirse también, que yo creo que es muy importante y que tenemos que detectar en cada individuo cuáles son sus capacidades que lo hacen sobresalir, integrarlo y apoyarnos todos como organización en las capacidades de cada uno de ellos. Ahora estás apuntando a algo que es un pilar de la pedagogía, la diferenciación, ¿no? Que el maestro tiene que diferenciar lo que da de acuerdo a las aptitudes, capacidades y necesidades del alumno. Y bueno, creo que eso es una lección que es una materia que se debe en muchos dojos donde se enseña una cosa que fue lo que aprendió el sensei y se enseña de esa forma a todo el mundo, ¿no? Ahora, un aspecto que quizás pecando con generalizar un poco, pero que es uno de las cuestiones, de las problemáticas típicas que he encontrado, que las encuentro mucho más a menudo, las encuentro en los dos sexos, pero las encuentro mucho más a menudo en las mujeres, y mi explicación, que no tengo ningún tipo de prueba empírica, es de que condicionamos a las mujeres a no hacer daño. Es especialmente cuando
el primer año, los primeros 2 años que están en el dojo, me cuesta hacerlas pegar, ¿no? Eh, eh, que van a pegar y digo, no, pero pegale. Pero le duele, me dicen. Sí, bueno, pero que para eso está, digo, para que le pegues y él recibir la experiencia del golpe. Digo, y les cuesta porque, no sé por qué les cuesta tanto pegarle un sopapo a otro que está enfrente, que está para que se lo pegues, te está diciendo pegame, pero como que hay un condicionamiento social de no hacer daño. Claro, claro. Hay que ir a las frases que te resuenan de cuando eras niño, cuando te estaban educando. Y una de las frases que está es, las nenas no pegan, los nenes no lloran. ¿Ah? Exactamente, Entonces, ahí tenemos eso. Entonces, ¿qué hacen las nenas? Las nenas lloran, lo que el exactamente. otro no puede hacer. ¿Y qué hacen los nenes? Y los nenes Pegan. pegan. Más vale. Entonces, pero este tiene prohibido llorar, permitido pegar, y del otro lado viceversa. Es un condicionamiento social. Es lo mismo que se andan quejando y que yo la verdad que tienen bastante razón, que cuando nace una nena, enseguida todos los juguetes que le compran son de los quehaceres domésticos, ¿no? Le compran la cocinita, el bebé, que llora, y al varón enseguida se le compra la pelota, la pistola, entonces ya despacito lo van educando por ahí. Pero eso es algo que hoy, por suerte, ya está desapareciendo, salvo con el tema de la violencia. Yo creo que con el tema de la violencia se está haciendo que los chicos tengan menos capacidad de manejar su propia violencia, porque están instando a que nadie pegue, a que nadie sea capaz de decirte nada, y a la no defensa, ¿no? Porque si a vos te pegan, le tenés que decir a la señorita, le tenés que decir a la maestra, no le tenés que devolver. Eso es algo que está, por lo menos hoy, acá en boga. Hay mucha disociación de los niños con lo que es la violencia, que yo encima creo que es un aspecto innato nuestro, que a lo sumo lo que habría que hacer es enseñarle a jugar a la lucha, porque todas estas cosas nosotros las tenemos que aprender, tal como el cachorro de cualquier animal, que aprende a pelear con sus hermanos, aprende a cazar, hace juegos de la caza, de perseguir y de ser perseguido. Hay una parte nuestra en donde no podemos matar nuestro ADN. Te cortaste. Qué lástima. Ahí volviste. Sí. Pero Creí que se te había apagado la computadora o algo, pero volviste, por suerte. por suerte esto me avisó con un cartelito amarillo. Ajá. Bien, entonces, ¿desde dónde crees que vaya? No, estábamos hablando de que los hombres, los niños ahora les niegan su violencia innata, su fisicalidad innata. Es que cuando nosotros somos chiquitos, tiene que aparecer, aunque más no sea como, perdón, no aunque más no sea, tiene que aparecer como juego el tema del juego de la lucha. Tenemos que aprender a correr, rodar, treparnos, caer. Hay un montón de elementos básicos que hacen a nuestra motricidad que están desapareciendo. Hay una exacerbación en cuidar al niño, no dejar que se ensucie, no dejar que trepe a algún lugar, porque si sube alto va a Se cae. pasar lo que tiene que pasar, que es que se va a caer, se va a lastimar, va a llorar. Si corre, se va a tropezar, se va a lastimar y va a llorar. Y es como que hay una idea de que el chico no tiene que sufrir nunca. Cuando en realidad yo creo que el camino es inverso. Nosotros tenemos que aprender a conocer nuestras capacidades y lamentablemente conocer el mundo es a través del dolor. Y veo que ahora hay mucho interés en evitarle el dolor al niño, que encima hay un dolor que es totalmente tolerable porque estamos diseñados para eso Y es necesario. Necesitas conocer los límites del mundo. Y si nunca los encontrás, nunca los conoces. y nunca los puedes superar. Exactamente. Pero bueno, yo lo digo con orgullo, mi nieto Oscar es fanático del Hombre Araña, anda siempre vestido de Hombre Araña, pero se pinta las uñas porque la mamá se pinta las uñas y su juguete favorito tiene una cocinita y te hace café y te hace de comer. Por suerte, estas nuevas generaciones, si bien han perdido algunas cosas, lo que sí han ganado es romper esas hormas, esos roles genéricos que realmente limitan la experiencia humana, ¿no? Eso es cierto.
Es importante, creo, que nosotros en el dojo, aquellos que estamos en la cabeza de dojo, que somos responsables por el desarrollo personal de mucha gente, porque para eso vamos al dojo, de ser consciente de este tipo de cosas, de activamente trabajar por un desarrollo integral de la persona y que romper este tipo de esquemas mentales, ¿no? Em, A mí no me... Por ejemplo, uno de mis cinturones negros es homosexual. Yo ni sabía, lo tuve 15 años, porque como buena persona, así como yo soy heterosexual y no hablo de mi sexualidad en el dojo, tampoco lo hacía él y me parecía genial. Pero cuando se recibió, vino la pareja de él. Cuando iba a hacer el examen de cinturón negro, vino la pareja de él y me la presentó y todo genial. A mí lo que me pasó, dije, la cantidad de chistes que hice yo sobre homosexuales delante de este muchacho, y no me dijo nunca nada. Hay que dar una medalla a la paciencia. Y eso también es parte de mis prejuicios, de mis estructuras mentales. Porque siempre hacemos el chiste hacia afuera, hacia lo que no somos. Yo no hago chistes de un uruguayo que vive en Dinamarca. Hago chiste de gallegos, hago chiste, digo, o sea, siempre apuntamos hacia afuera con ese filo que tiene el chiste, que por eso es gracioso, pero nunca, o muy pocas veces tenemos mecanismos de hacerlo hacia adentro, ¿no? Y pienso que esto es un mundo de conciencia, que hay que tomar conciencia y hacerlo activamente. Y bueno, a veces uno se da cuenta, mirá, esa no la había visto venir, me pasó por el jopo durante 10 años y recién ahora me entero. Bueno, y abrazarla y integrarla, ¿no? Y pienso que el dojo es un área donde, no por naturaleza, pero por tradición o por automatismos, pienso que el dojo puede ser un área reticente a ese tipo de desarrollo, ¿no? Si no tenemos cuidado, si no somos conscientes de ello. Donde yo me formé en mi dojo, mi sensei decía, un niño no debe conocer a otra cosa que la espalda del padre, dice. Porque lo único que tiene que saber del padre es ver la espalda cuando se va a trabajar. Y cuando vuelve al padre, él ya tiene que estar dormido. O sea, de esa escuela, ¿no? Sí, yo creo que con el tema del humor, yo hay cosas que aprendí a lo largo del tiempo, porque dentro de los dojos he visto tantos casos de bullying, ¿no? Sí. Lo que hoy se conoce como bullying. Que si hay una cosa que aprendí es que si yo me quiero divertir en el dojo, siempre lo tengo que hacer alrededor de reírme de mí misma. Entonces, eso es una política que implementé en esta etapa, ¿no? De estar enseñando acá en esta ciudad. Todos los chistes que voy a hacer arrancan por mí. Siempre me voy a reír primero de mí, entonces siempre es un palo hacia mí porque soy la más vieja, o porque esto, o porque aquello, o porque uso anteojos. Yo por todo, ante nada, me hago bullying a mí misma. Y después dejo la puerta abierta que todos se incluyan dentro del chiste y nos vamos matando de risa, si corresponde, porque también soy muy quisquillosa con una buena división en el trato con los niños, con los adolescentes, con los adultos. Pero trato de hacer que los chicos también se sientan, incluso los infantiles, se sientan un poquito aclimatados con la idea de, primero me tengo que reír de mí, y después puedo ver si puedo incluir al otro. Es una buena manera de seguir jugando, pero no agarrársela con uno, no hacer el chiste siempre hacia afuera. Eso es tan sano. Y eso es educativo, eso es formativo. Así es como debe ser. Y después, por otro lado, lo que sí veía, porque son cosas que uno las va viendo cuando puede tomar distancia, ¿no? De ciertas cosas, volviendo un poquito, ¿no? Al principio de la charla, que los lugares en donde uno sentía que había un conjunto de hombres que te podían hacer sentir discriminada, que te encasillaban en un lugar porque eras mujer, o que incluso eran capaces de hacer chistes más sexualizantes, y uno se los tomaba como, uy,
es porque soy mujer, entré al dojo equivocado. Pero si uno después miraba a la distancia, veían que ese mismo grupo de hombres trataba igual de mal a un muchacho que era todavía muy flaquito, muy chiquito, que no había crecido, o a un muchacho que tenía algunos gestos medios amanerados, entonces ya lo tildaban de homosexual, o un muchacho que venía con ropa buena, ropa de marca y que siempre estaba con lo último de la moda, bueno, a ese también le ponían algún mote para tirarlo abajo. Entonces me empecé a dar cuenta que no es que a uno a veces lo estigmatizan por ser mujer, a veces hay grupos de personas que simplemente son unos idiotas y Sí. todavía no se incorporaron a la sociedad y bueno, quedan de esos, hay un montón dando vueltas, ¿qué va a ser? En algún momento decidirán unirse al resto, ya crecerán. O por lo menos tenemos la posibilidad de cambiar de dojo, ir a uno donde haya un grupo más. Importantísimo, sí, si no te sentís bien en un lugar, nadie te obliga a ir ahí, es verdad. Bueno, Sensei, estamos llegando a las 2 horas. La verdad que te agradezco nuevamente. Me parece que es importantísimo resaltar, porque más allá de tu experiencia personal, es importantísimo recalcar que no estás inmersa en una sociedad pluralista, feminista, no sé, no, has tenido que hacer un montón de cosas y no estás en una sociedad que ni para los hombres es fácil, es una sociedad altamente competitiva donde viven una inestabilidad, no sé, enorme. Argentina es como el paraíso del infierno a la vez, tiene lo mejor del mundo y tiene lo peor del mundo. Tienen científicos, escritores de premios Nobel y tienen una inflación de 100%. Yo qué sé, es como es una contradicción. Es como, no sé, agarraron una bolsa y metieron todas las contradicciones adentro y las sacudieron bien sacudidas. Y dicho todo eso, yo te veo a vos en esa realidad, te veo súper centrada, con una capacidad de karate, una capacidad marcial, técnica enorme, te veo con una capacidad comunicativa enorme, te veo emprendedora. Digo, la verdad que sos un ejemplo y una fuente de motivación a aquel que te observa de afuera. La verdad que te estoy muy agradecido porque hayas querido abrirnos la puertita hacia un poquito a lo que es tu mundo marcial. No, gracias a vos, Sensei, por darme el espacio. Y sobre el tema de Argentina, lo que tiene es que el que nació acá está todo el tiempo en modo supervivencia y te obliga a ser creativo. Porque si uno sigue el esquema ya predeterminado, está un poquito condenado al fracaso. No es un lugar cómodo para vivir, no es cómodo. Pero en contrapartida te da libertad para romper esquemas, porque estamos obligados a romper esquemas, obligadísimos. Y eso te hace ser creativo, ingenioso, a probar, a no tener miedo de equivocarse, porque la única manera de ser más o menos exitoso en algo es perderle el miedo al fracaso, al error. Y cada error que cometo, cada proyecto mío que fracasó, me da pautas para construir el siguiente emprendimiento y ver qué sale. Pero ya es un proceso que estoy tan acostumbrada que cada vez que me equivoco en algo no es que me bajoneo. Digo, bueno, la próxima será. Listo. Junto todo Pero, y a pero salir. a pesar de todo eso que acabas de decir, Sensei, yo no creo que haya un lugar menos propicio para la creatividad y la innovación que el karate tradicional. Digo, Es que a mí me gustan los desafíos, no sí, iba a ir a lo fácil. evidentemente. Pero es como Claro. pedirle a una bacteria que sobreviva en un mar de alcohol, digo. Pero bueno, lo haces y lo haces bien, que es lo peor de todo. La verdad que estoy muy agradecido. Gracias por haber venido y ya te reservo para que vuelvas al podcast. Tengas lo que tengas para decir, el tema que quieras venir a volver acá, esta es tu casa, usa esta herramienta, porque la verdad que nos inspira y nos enseña a todos. No, muchísimas gracias y por favor sigan adelante porque me encantan todos los columnistas que tenés en el podcast. Yo los escucho y aprendo un montón. Así que Yo, muchísimas gracias. yo intento siempre atraer gente que tiene algo que yo no puedo brindar.
O sea, esos que son fuertes en mis flaquezas, me los traigo para el podcast. Así que bueno, vamos a seguir por esa.